Antes de empezar, me gustaría que oremos, que también el Espíritu Santo a usted le dé sabiduría, hermano, porque sabe que a veces nosotros subestimamos las cosas en el Señor. Hay veces que está asociado a lo que hemos venido estudiando, un poquito la predisposición. A veces nosotros venimos con una disposición previa, predisposición, algo que quizás Dios puede hacer en nosotros o nos está entregando una herramienta y nosotros como no estamos muy conectados, atentos a lo que Dios quiere hacer, muchas veces no rescatamos la herramienta. A lo mejor si yo no le he dicho, tome precisamente esto, si usted va viendo los estudios, hay varias cositas que se van entregando desde ya como herramienta, donde usted empieza a identificar, porque antes de cualquier análisis, por ejemplo, la base en prevención de riesgo o para el control de riesgo operacional, el primer paso es identificar. Si yo no identifico, no puedo evaluar y menos controlar. Entonces, son 3 pasos fundamentales, básicos, y cuando hablamos de básicos no significa menos importante, significa que es una base. Sobre eso empiezo a construir lo demás. Eso es importante que lo tengamos como concepto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que lograr discernir, porque con discernimiento usted va a identificar. Si usted no tiene discernimiento espiritual, no va a poder identificar y va a ver las cosas superficialmente. Pero si usted espiritualmente discierne las cosas, va a notar que hay algo grande que se está dando. Hay algo que en lo espiritual se está gestando. Algo que el reino está poniendo a disposición suya. Entonces, llevarlo en primera instancia a ese concepto de identificar para luego evaluar y luego controlar. Quizá algo secular, pero tiene mucho sentido porque esto es una regla general. Pero yo no puedo identificar si es que antes yo no discierno. Como decía, nosotros somos naturales, somos carne. Nuestra naturaleza nos lleva a las cosas tangibles, porque somos lógicos. Nuestros orígenes son eso. Pero lo que no debemos olvidar es que fuimos llamados, o el reino se acercó a nosotros y fuimos llamados a este reino de luz. Por lo tanto, el reino también nos ha dotado. Y nos ha dotado de discernimiento. Pero el discernimiento, amado hermano, se desarrolla. El discernimiento no es solamente que, me bauticé, ya listo, ahora soy hijo de Dios, tengo discernimiento, si Dios lo quiere va a ser así, eso no lo podemos dejar fuera, si Dios lo quiere lo puede hacer así, pero si usted nota que es una debilidad suya el discernir las cosas espirituales, tiene que empezar a desarrollarla. Y el desarrollo está asociado a poner en práctica las cosas, está asociado a estudiarlas, a profundizar. Entonces, logrando un discernimiento, amado hermano, usted va a lograr identificar, luego evaluar y así controlar. Eso es la base de prevención de riesgo. Y nosotros en el Evangelio tenemos que considerar que sí estamos en tiempos difíciles. Hay tiempos donde el enemigo se ha levantado, pero para nosotros como hijos de Dios no tiene que ser novedad eso, sino que solamente ver cómo la palabra se cumple. Que escrito está que la maldad abundaría, pero también nosotros tener ese complemento de decir, pero la gracia de Dios es la que sobreabunda, está por sobre la maldad. Y la autoridad por medio de Cristo es la que lleva a poner al enemigo y todos sus secuaces bajo nuestros pies. Eso es una autoridad dada por el cielo. Pero eso tiene que discernirlo, ¿se da cuenta? Si usted no lo discierne, va a venir, ¡ay, me asustó! ¡Ay, me penaron! Va a andar así por la vida. Sí, es así. Si usted no tiene ese discernimiento de lo que significa, de lo que usted está viviendo en el Señor, van a pasar muchas cosas. O simplemente usted va a mirar las cosas superficialmente. Entonces nunca va a ser una identificación, una evaluación y un accionar sobre eso. Así es que, como les decía, quiero hacer un breve repaso del estudio anterior, para los que no estuvieron, para que hoy día también quede grabado esa parte, pero voy a hablarlo a grandes rasgos, no voy a poder profundizar porque tenemos que ir al tema que tenemos programado para el día de hoy.
Así es que sáquele provecho, los que ya estuvieron, quizás si algo se le quedó en el tintero, aproveche de absorberlo ahora. Y dijimos enfermedades mentales y la escritura, y ahora vamos al ámbito reflexivas. Hablamos del concepto de la enfermedad, que es la alteración más o menos grave de la salud. Vimos que las enfermedades mentales, en una situación de búsqueda en el Señor, fue algo que yo recibí separarlo así, ¿ya? Esto no es absoluto, pero entendiendo y comprendiendo, existen enfermedades asociadas a los miedos, donde entran las fobias, las depresiones, todo lo asociado a hacerte retroceder o estancarte. Daba el ejemplo cuando los ejércitos invasores llegan a un determinado país, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es acechar, es entrar generando miedo, que el pueblo caiga la moral, que no se levante nada enfrente de ese ejército. Y por eso habían horribles crímenes de guerra que lo único que buscaba es que mentalmente el enemigo cayera. Eso era finalmente el objetivo de eso. Si nosotros vamos a la Segunda Guerra Mundial, las guerras químicas, lo que se dio ahí, era netamente para bajarle la moral a un ejército que se levantaba. Entonces, todas las enfermedades asociadas a los miedos, justamente tienen relación con hacerte caer, frenarte, detenerte, someterte. Eso es lo que buscan esas enfermedades asociadas al miedo, ¿cierto? Es lo que pudimos ver en los estudios anteriores. Pero dijimos, vamos a ver la enfermedad reflexiva, y la enfermedad reflexiva está asociada a un análisis, a un evaluar, a un considerar qué es lo que tengo al frente. Si yo no reflexiono, estoy disipando las cosas que Dios está poniendo enfrente mío. Y justamente la reflexión no está asociada a las personas que padecen este tipo de enfermedades, sino a los que estamos en el entorno. Por eso es necesario que nosotros no dejemos pasar este tipo de afecciones a la mente. Entonces, dentro de la enfermedad reflexiva, dijimos, estaba la demencia senil o trastorno neurocognitivo mayor, el Alzheimer, las demencias frontotemporales, la demencia por cuerpo de Lewy, las demencias vasculares. Son diferentes tipos de enfermedades que llevan en su totalidad a la disfunción mental. La disfunción mental está dada porque una parte de su cerebro deja de funcionar o está haciendo cortocircuito. Está como, pues si lo pudiésemos como asimilar. Por eso viene el concepto, y decía yo también la semana pasada, decía, ¿han escuchado el concepto familia disfuncional? Viene de que uno de los entes principales o de los pilares fundamentales dentro de la familia deja de funcionar o deja de actuar, y por eso hay una disfunción en ese grupo familiar. Algo deja de cumplir su rol. Ahí viene el término. Entonces, en nuestro cerebro hay una parte en nosotros que deja de cumplir su rol, y eso va a depender del tipo de afección que nosotros vamos a tener enfrente. Bueno, las dificultades de comunicación, problemas para razonar, resolver problemas o manejar tareas complejas, cambios de comportamiento o alteración de estado de ánimo, aumento de conducta agresiva o de desinhibición, y así, etcétera. Muchas cosas que nosotros vamos a ver en esa amplia gama. Dentro de las enfermedades reflexivas o de trastorno cognitivo mayor o neurocognitivo mayores, tenemos el concepto de que fueron adquiridas en algún momento, que son crónicas, o sea, son algo que se adquiere en el tiempo, y esto va en aumento. No es que estas enfermedades tengan solución. Una persona con Alzheimer, su mente se empieza a deteriorar. Pero es importante considerar que la mayoría de estas afecciones parte a los 65 años. Hay algunas patologías que parten años antes, pero eso ya empieza a marcar otro tipo de enfermedades que arrastra y se ve afectada en el tiempo. Disfunción cerebral, como decía, deterioro de la cognición o la capacidad de aprendizaje. La persona, tú le puedes estar explicando algo y no va a entender, simplemente no lo va a entender. Entonces, los que son cuidadores o los que tienen una responsabilidad sobre ellos van a tener un desgaste en lo emocional, porque van a tratar de querer enseñarle algo a alguien que no está capacitado o no está apto ya para aprender. En lo conductual, cambios en el estado anímico, agresiones, desinhibición, como decía en algún momento, retroceso del funcionamiento, habilidad social, ya no quieren compartir, o en algún caso están y son desubicados, no hay un margen,
Eso es parte de este tipo de afecciones. Afecta la autonomía. Y esto es interesante porque dependiendo de las primeras evaluaciones, el doctor cuando evalúa, lo primero que dice, esta persona necesita un apoyo temporal o de por vida. Ya siempre va a tener que estar esta persona bajo ciertos cuidados, bajo cierto tipo de supervisión. Parte en esta enfermedad desde un estado normal, pasa por unas alteraciones cognitivas propias de la edad, que es cierto, empezamos como a olvidar algunas cosas, a tener algunas confusiones, pasamos al deterioro neurocognitivo menor y pasamos ya a lo que es mayor. Conceptos del Alzheimer. El Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad que primeramente ataca la memoria, afecta la parte visual, las funciones motoras, no hay capacidades de movimiento, coordinaciones, alteraciones del ánimo. Una persona con Alzheimer, usted, oye, pucha, que está enojado. No es que ella elija ser así, y esto es importante que lo comprendamos. Este tipo de personas, si algo que necesita es amor, porque realmente no es que la persona tenga algo en contra suya, no es que la persona le odia a usted, o en algunos casos pasa de que, no, es que mi papá o mi mamá siempre tuvo un preferido, y yo como no fui la preferida, entonces por eso conmigo, y uno empieza como a llenarse de esa carga emocional, pero al final no es por eso, es que esto está asociado a esa enfermedad, es como que le diga a una persona resfriada que no estornude. No puede hacerlo, va a estornudar porque su organismo automáticamente va a generar eso, lo mismo acá. Entonces es importante que tengamos ese concepto. Voy pasando rápido, hermano, porque, como le digo, es necesario eso. La apatía. Esta gente tiene apatía, en el fondo carece de simpatía y de empatía. La simpatía es la capacidad de sentir con el otro y la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Esta persona con Alzheimer, por ejemplo, no tiene esa capacidad. Entonces, por eso es como que dice, la llega y las tira. A veces me puede decir algo muy hiriente porque no tiene empatía. No tiene, sino que es nomás simplemente. Psicosis, hay situaciones de psicosis también que están asociados. Empieza a imaginar situaciones, persecución, que alguien está en contra de ellos. Empiezan a ver cosas a veces también y está asociado a lo mismo. Y la anosognosia, que es la incapacidad de introspección. Estas personas no tienen la capacidad de decir, como usted a lo mejor en algún momento ha metido los pies, ¿cierto? Y dice, ay, parece que le hablé muy fuerte. Ay, como que le dije esto, me desubiqué. Esa es la capacidad natural que nosotros tenemos. Y imagínense, una bendición poder hacer eso, porque su cerebro está funcionando bien. Pero la gente que tiene este tipo de problemas ya no lo puede hacer. Por eso no filtran. Y vuelvo a decir, no es que tenga algo en contra suya o como que algo personal, no. Este padecimiento es así. Y aquí yo le llevaba el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 al 18, que hablaba respecto al proceso de Saúl y David. Y esto fue en un tiempo donde Saúl, ¿cierto?, dice que le es quitado la presencia de Dios, ¿cierto?, y Dios permite un espíritu malo que venga a operar en él. Y se le aconseja llamar a un joven que sea temeroso de Dios y que pueda tocar un arpa, cosa que cuando venga el espíritu malo, esta persona se calme. Entonces mandan a llamar a David, llaman al joven, él toca el arpa y dice que le amó mucho. Le amó mucho. Por eso. Bueno, en este siguiente versículo dice... Ahí en el versículo 21, ahí paso del 16 al capítulo 19, versículo al 23. Y importante lo que le decía recién, en el versículo 21 dice, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y se dio esta situación, ¿cierto?, donde él veía que algo, la presencia de Dios generaba en él, y permitía esta calma en él, porque él toca el arpa. Luego de eso, viene la historia en que David va a casa de Isaí, ¿cierto? Un día está su papá Isaí, manda a David, oye, anda a dejarle, una vez que pasó esto, anda a dejarle comida a tu hermano, lo manda al frente de batalla, llegan allá y le genera un celo a David porque ve que el gigante se levanta e insulta al ejército del Dios viviente, ¿cierto? Se presenta delante de Saúl y Saúl no le dice, David,
Ni siquiera se acordaba. No hay mención o no hay relato de que él lo haya reconocido, siendo que lo amó y lo llamó su paje de armas. No está mencionado así. Ahí notamos, ¿cierto?, un tema de la memoria. Hay algo que pasa. Pero lo más fuerte pasa después. De ahí nos saltamos al capítulo 18. Dice, y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dio 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y ahí voy al versículo 11. Dice, y arrojó Saúl lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Dios estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahí tenemos un caso del amor, lo olvida y después lo quiere odiar. Es potente, ¿eh? Es potente porque todo esto se libra en un solo campo de batalla. Y tenga esto presente, la mente. Y como dije al principio, cuando partí el primer estudio, hay afecciones a la mente que el enemigo quiere hacer contigo, pero hay estados que Dios permite que sean. Ahora, lo interesante, y por eso la enfermedad reflexiva, es cómo nosotros estamos viendo este tipo de patología. Las dejo pasar, el abuelito está enfermo, no, está medio loquito ya. O estoy poniendo atención en lo que está pasando en él. Porque esto es súper potente. Si yo no reflexiono, hermano, ¿sabe que estoy dejando pasar una tremenda riqueza? Por eso los que reflexionan acá no es la persona que padece, es lo que están en el entorno. Eso lleva a la reflexión. Pasamos a la demencia frontotemporal. Esta otra patología, nombré solamente 2 patologías, también presenta signos de apatía, desinhibición en el comportamiento, cambio de la conducta, hiperoralidad, y a lo mejor ustedes dirán, oye, pero es como parecía la otra. Sí, en cierto modo, pero la primera, el Alzheimer, afecta principalmente la memoria, más esta lo que afecta es la capacidad de generar estructuras. Por ejemplo, este tipo de patología impide que la persona se organice. Por ejemplo, por eso es normal que se pongan un pantalón al revés, una chaqueta al otro lado, porque no sabe que va primero, o se pone los calzoncillos arriba de los pantalones, por ejemplo. Y es porque no sabe, o sea, no logra captar que va primero la ropa interior y después la ropa que viene a continuación. Ese tipo de situaciones nosotros las vamos a ver en este tipo de casos. Y aquí algo que llamaba mucho la atención, la hiperoralidad. La hiperoralidad es la capacidad, o es la afección principalmente, de que la persona necesita meterse cosas a la boca y gustar cosas con la boca. Puede ser objetos, puede ser hierbas, puede ser pastos, puede ser ramas. Es una patología que lleva a la persona de eso. Y esto también acontece en una parte de la Escritura y se da justamente en el tiempo de Nabucodonosor. Y dice acá Daniel, el libro de Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al final de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y esta porción es súper potente porque aquí vemos la altivez de un rey que tiene un padecimiento. Y aquí también vemos el milagro detrás.
Recordemos que si bien la ciencia no encuentra remedio, por eso dije cuando decía esto, no hay medicina hoy día, no hay para esto. Esto afecta y punto. Pero sabemos que para Dios nada es imposible. Y por eso nosotros tenemos que ser sabios al momento de vivir esto y reflexionar. Examínalo todo, retiene lo bueno, dice la palabra. Y citaba el Salmo, ¿cierto? No me acuerdo en este minuto la cita, pero voy a buscarlo, se lo voy a enviar, lo voy a dejar pendiente. Cuando hace mención que el sabio todo lo examina, más el necio todo lo disipa. Entonces, alguien lo considera, otro lo deja pasar nomás. Entonces, en este caso, rey Nabucodonosor padeció, pero luego fue sanado. Pero aquí algo dejó de ocurrir, y esto es importante. Su hijo Belsasar, cuando ya muere Nabucodonosor, toma el reino. Y cuando toma el reino, lo primero que hace es una fiesta. Y en esa fiesta invita a mucha gente y sacan los elementos sagrados y empezaron en las cosas sagradas a profanarlas y a maldecirlas. Y apareció en la muralla, ¿cierto?, un mensaje que decía Teken Sekel. Y decía, fuiste puesto en balanza y fuiste llevado falto. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas mal. Y dice que se le presenta el profeta y le dice, por cuanto no consideraste lo que pasó por tu padre, y le dice, ¿qué pasó? No consideró lo que Dios había hecho en su papá. Serás quitado del trono. Y en ese mismo momento fue invadido y fue sacado del trono él. Entonces ahí vemos la consecuencia de un acto de falta de reflexión sobre un padecimiento de este tipo. Por eso, amado hermano, esto es algo que no podemos mirar a la ligera, no es algo liviano, no es algo simple. Y ese día, bueno, profundizamos más, pero hoy día, esta parte quería darla rapidito para que usted se quedara con una parte y podamos avanzar con lo otro. Finalmente, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros está exento de esto, pero esta es una herramienta, hermano. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Está siempre gozoso. Ocúpese en eso, en generar gozo en su vida, en mirar las cosas, las bondades de Dios alrededor suyo. Orad sin cesar. No dejar de orar, hermano. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, hermano. Es necesario eso, porque eso cambia nuestra disposición frente a la vida, frente a los procesos que nosotros podemos estar llevando. Si yo no soy agradecido, hermano, ¿sabe qué? Tenemos harto por qué quejarnos y de verdad, y haríamos un papiro de quejas. Pero si nosotros tomamos esta postura, como lo dice en 1 Tesalonicenses, la verdad es que la vida va a ser distinta. O los procesos que vivamos van a ser muy distintos. 19. No apaguéis el espíritu. No apagues al espíritu. Dios te ha dotado de poder, de autoridad dada del cielo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No apagues al espíritu. Versículo 20. No menosprecies las profecías. Ojo con eso. Cuando usted recibe una palabra, no la menosprecie. Examínela. Retenga lo bueno, deseche lo que no edifica. Examinarlo todo, 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Y 22. Absteneos de toda especie de mal. O sea, aquí está la receta médica para usted ser libre de estas cosas. Y por favor, estúdielo, profundice, búsquelo. La palabra por algo nos dice, el médico de médicos te está diciendo esto. Sea reflexiva o sea enfermedad al miedo, aquí está la fórmula. Esta es la receta que tienes que buscar todos los días. Todos los días. Eso destáquelo ahí. Todos los días. Pongan una rayita y comillas. Todos los días. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pasando rápidamente lo que fue la semana pasada, vamos a ir al tema ahora. El tema de hoy se llama la batalla por la mente. Hay una batalla que se libra. El libro de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que nosotros está presente hoy día, eso es lo que estamos viendo. Hoy día el término es la batalla por la mente. Y ojo acá, ojo acá.
¿En qué está ocupada tu mente? ¿O dónde está tu mente? Y eso es lo que nosotros debemos hoy día considerar. Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está tu mente? Porque la batalla que hoy se libra es justamente por la mente y la vamos a ir viendo por qué. Voy a partir con Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda, ¿qué cosa? Inmundicia. Inmundicia, lo que no corresponde a Dios. A eso se refiere con inmundicia. A todo lo que no es de Dios, a todo lo que es en contra de Dios, a todo lo que para Dios es abominación. Eso tenemos que considerarlo. Inmundicia. ¿Y abundancia de qué? De malicia. Satanás, el diablo, es un ser de maldad. Esto es interesante, es un ser de maldad. No hay nada de bueno en él. Y eso aquí hay un mensaje claro, hermanos míos. Parte diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso es como lo primero. Luego, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la enseñanza que se entrega. Dice, la cual puede salvar, ¿qué cosa? Nuestras almas. Nuestras almas. Y esto es necesario que nosotros lo tengamos en consideración, amados hermanos, porque vamos a ir viendo que aquí lo que está en juego o finalmente el ultimátum es qué pasa con nuestra alma. Eso es finalmente. Y aquí la palabra es muy clara en cómo debemos hacerlo. Por eso vuelvo a lo que partí diciendo al principio. Si yo no tengo discernimiento, no voy a identificar lo que tengo que evaluar para luego actuar sobre eso. Porque somos llamados a ser diligentes en nuestro actuar, a ser hijos de bien, a ser hijos de obediencia. No hijos de desobediencia, hijos de obediencia, que hacen lo que su padre les manda hacer. El libro de Mateo, me gusta cómo lo dice acá, lo dice muy claro, Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué cosa? El alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Si cuando la palabra en Efesios nos capacita, nos arma, nos da la armadura de Dios, es porque no nos deja desprovistos. Dios provee a través de eso. La pregunta es si tenemos la armadura, ¿la estaremos usando? Tomad el yelmo de la salvación, tomad la coraza de justicia, tomad el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Por sobre todo, tomad la espada, que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en esto nos está diciendo, ojo ahí, no lo vean ligero, porque el enemigo no vino más que a hurtar, robar y destruir. Esa es su naturaleza. Destruir. Robarte la bendición. Quiere robarte de las manos de Dios, del camino de Cristo. Quiere sacarte de ahí. Aló, mamá, estoy dando el estudio a la iglesia. De ahí te llamo. Chao, chao. Estamos familia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Destruir tu alma. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ese objetivo lleva mucho tiempo. O sea, esto no es una cosa nueva. Esto viene de mucho tiempo que se viene desarrollando esto. Mire, hermano, nosotros estamos sujetos a nuestro cansancio. Nuestro cansancio físico a nosotros nos lleva a detenernos. Todos tenemos 24 horas. 24 horas de un día. ¿Cuánto tiempo duerme usted? Un tercio. Un tercio de ese día. Solamente en dormir. Imagínense, dormir.
Luego de eso, en alimentación, tendrá unas 3 horas, 4 horas, englobando todas las instancias. De ahí, en ponerse de acuerdo en qué va a hacer hoy día. Otro tiempo más. Vamos a la jornada laboral. ¿Cuánto dura una jornada laboral? 8 horas. Pregunta, ¿qué tiempo le entregamos a Dios? Por eso es necesario, hermano. ¿Sabe qué? Si nosotros no estamos dando tiempo o no estamos dando ese paso de discernir las cosas porque no le estamos buscando. Y es necesario, hermano, yo no estoy aquí para juzgarlo porque yo también quizás estoy en la misma situación. Pero son preguntas que uno se debe hacer o no dejar de sopesar, porque ahí es cuando yo tengo que lograr someter áreas de mi vida para decir, lo primero que empiezo en la mañana es buscar a Dios. Porque el resto del día es diferente vivirlo presentado delante de Él, porque nuestro Dios, iglesia, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede. Esa es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos, pero Él sí puede. Su presencia puede ir con nosotros en todo lugar. Por eso quizás es tan importante que al momento de abrir tu ojo, te tires de guatita al piso y presentes tu día. Porque de ahí más adelante no sabes en qué momento vas a poder clamar. Y aún así Dios te ama, imagínate. Aún así Dios está ahí. Está presente. Bueno, hay una cosa a considerar. Ahora bien, algo que tenemos que considerar es que el alma del espíritu se puede dividir. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos 3 áreas interesantes. Nuestra alma se desarrolla a través de nuestro aprendizaje, nuestro intelecto, aprender conocimientos, contenido, estudiar, potenciar. ¡Wow! Soy una biblioteca andante. El alma trabajada. El físico marcado al máximo, trabajado 100%. Horas de gimnasio, suplemento, actividad física, deporte. ¿Y el espíritu? ¿Cuándo lo nutrimos? Por sobre todo, tomar la espada, que es la palabra de Dios. Todo esto tiene un sentido, hermanos míos amados. Pero el alma se puede dividir, sí se puede dividir. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Me bendice esta porción de la Escritura porque me toca leer una cantidad de cosas, hermano. Pero es letra muerta. La palabra es viva y uno lo comprueba porque uno ve a veces la parte B de un versículo. Y esa cala profundo. Si es que la busco como palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La versión abajo, la Biblia de las Américas dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta porción a mí me lleva un poquito a buscar en la raíz, en el original de la Escritura, y ahí vemos el concepto corazón, las intenciones del corazón. Y nosotros vamos a buscar esto. Yo lo busqué en el original, y según la raíz hebrea, viene de cardia, esa palabra. En un primer latín, corazón, ¿cierto? Figurativamente, pensamiento, o sentimiento, mente. También por analogía, medio corazón. Sentimiento, mente, pensamiento. Eso es lo que ve Dios en nosotros.
O sea, es capaz de ver nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que nos mueve, y esto es necesario porque Él estudia nuestra alma. Porque como decía, el alma también tiene divisiones. Tiene en el alma está la mente, están las emociones y está la voluntad. Lo que entra a mi mente es lo que me va a generar una emoción. ¡Ay, qué lindo! Y después la persona termina en fornicación. ¡Ay, yo quisiera eso! Llega un pensamiento, ¡ay, qué lindo eso! Podría tenerlo. ¡Ay, yo quiero eso! Y termina robando. ¿Se da cuenta? Así es como opera. Pero ataca nuestra alma, toma nuestra alma, entra en nuestra mente. Y sí, el alma se puede separar del espíritu, se puede separar. Una porción acá en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el momento que nosotros se finich, nuestro corazón se detuvo, eso es lo que va a pasar. El polvo vuelve al polvo, más el espíritu vuelve a Dios. Y aquí tenemos una división. Y nombra esa parte. Y aquí la pregunta que debemos hacernos, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Como partía diciendo en un principio, aquí lo que está en juego es el alma. Ese es el trofeo para el enemigo. Voy a citar el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es una visión que tuvo Juan cuando fue, cierto, puesto en el lugar cerca al trono, y él ve las almas. Almas, dice, de los decapitados. Esto es otra parte que quizá en algún momento vamos a profundizar. Pero hay un tiempo en que va a ser el arrebatamiento. Cristo viene, toma su iglesia y partió. Y los que quedaron acá, la única opción que va a quedar, yo no me quería intentarlo, de verdad, probarlo, pero la única manera es que ellos no se sometan ante la bestia, ante el anticristo, ante todo lo que va a acontecer. Y esta porción relata esa parte de los decapitados, por los que no renegaron no se sometieron a esto. ¿Y qué pasó con sus almas? Fueron puestas delante del trono. Entonces hay un lugar para nuestras almas. Y por eso nosotros predicamos. Por eso nosotros testificamos de Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el ir a Panquehue, no? Algo materializado como iglesia. Hermana. Sí, porque uno va a Panquehue y uno dice, alma que escucha. Somos un alma. Alma que escucha, dice uno. ¿Por qué? Porque nosotros somos almas. Sí. Cuerpo, alma y espíritu. Y es interesante lo que dice la hermana. Aquí hay cosas que están en nuestra alma, pero esto no es tan sencillo. Hay todo un trabajo detrás. Y algo que vamos a ver en el siguiente estudio. Hay una oposición muy grande de parte del ejército de las tinieblas que se da y que nosotros andamos arrastrando los pies en comparación a cómo el enemigo trabaja, cómo se está preparando para estas cosas. ¿O ustedes creen que es casualidad lo que hoy día se da, de lo que está aconteciendo en medios tecnológicos, lo que se está dando hoy día, el control desde el espacio, medios satelitales, el metaverso que se está preparando, que ya está listo, está activo? La gente va a poder generar un avatar y va a estar en otro universo, en un metaverso, fuera de este universo. Es algo externo a este universo y es algo todo digital. Entonces yo voy a poder hacerme un avatar y voy a hacer en ese metaverso, voy a hacer un ser que yo quiero ser.
Y ahí las personas van a poder, va a ser un pueblo sin ley, van a poder hacer de todo. Ah, pero es que no dice nada, si esto es algo digital, van a pasar muchas cosas. Por algo Cristo dijo que aquel que mira con deseo a la mujer de su prójimo ya fornica en su corazón. Es así de potente. Imagínense lo que va a pasar en ese lugar. Y hay muchas cosas más que podemos profundizar en temas de esto que se está dando. Que cuando vemos la marca de la bestia, muchos se imaginaban un monstruo, un Godzilla que salía. No, no. Esa batalla se va a dar en un metaverso. Ahí se va a dar todo esto. De hecho, veía la noticia, no sé si la vio, de esta española que ahora quiere casarse con un metaverso. Ella creó un personaje, un hombre, y ahora lo que quiere con la ley de España es que le puedan reconocer su matrimonio. Ella se quiere casar con este hombre que a través de una pantalla como que lo refleja en 3D. Entonces, estamos llegando a esa era de que la gente se va a inclinar incluso más por la tecnología que por lo real. Como ahora los nuevos lentes que sacaron de la realidad virtual, que puedo ir por la calle con estos lentes, pero realmente estoy viendo otra cosa y no lo que estoy haciendo en realidad. Hay una película, Ready One, que una vez me tocó historizar un poco, que nos muestra algunos esbozos de cómo será esto. Entonces, hoy día, si usted ve que la gente está ahí, o la dueña de casa está ahí, se le está quemando la comida, pero está ahí metido en los reels, eso no es nada. Va a estar con los lentes, va a llegar a la casa y va a estar ahí, con los lentes ahí. Y no va a estar conectada acá, va a estar allá. Entonces, esta porción es algo que a veces como que, no, hermano, el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que nosotros tener esa capacidad de discernir, como decía la hermana, si yo estoy pensando que voy a ir, de nuevo a Panquehue, es que tengo que ir a hacer esto, o que tengo, al estudio, hermano, no estoy discerniendo, no estoy teniendo discernimiento. Eso está pasando. Porque no comprendo qué sentido tiene todo esto. Mire, es así existe un plan. Existe un plan de batalla, de guerra. Y para que estos niveles existan, tiene que existir estrategia, táctica y operatividad. Para que todo plan se desarrolle, tiene que existir estos tres elementos básicos, simples. La estrategia, por ejemplo, es lo que define los objetivos generales a largo plazo. Eso es la estrategia. Y la estrategia en este caso, en esta batalla espiritual, lo que se busca obtener es el alma. El alma se busca obtener, porque es algo a largo plazo, no es inmediato. Es una batalla constante. Por eso cuando decimos nosotros tenemos lucha, tenemos batalla en nuestros días, en nuestro diario vivir. El proceso táctico diseña planes para llevar a cabo los objetivos estratégicos. La táctica, en este caso, es obtener el dominio de la mente. Y dentro del nivel operativo es lo que ejecuta los procesos y proyectos que permite en el quehacer diario avanzar en el cumplimiento de las metas organizacionales o de lo que nos propusimos hacernos. ¿Y eso cómo se logra? A través de pensamiento incorrecto, a través de distracciones, a través de afanes. Tengo la mente. ¿Me entiendes? Entonces, toda batalla, todo parte de un plan. Si la estrategia de batalla es porque está dentro de un plan. Luego viene la táctica y luego viene la operatividad. El día a día. Por eso existen mandos de guerra. Hay jerarquías demoníacas. El príncipe de este mundo generó la estrategia. Y ahí vamos para abajo. Pero ¿cómo lo logramos? Tenemos que tomar el alma. Tenemos que entrar a la mente. Si dominamos la mente, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Pensamiento incorrecto, los dardos de fuego del maligno.
Y así empieza a mostrarse a través de pensamiento incorrecto, distracciones, afanes. ¿Qué es un pensamiento incorrecto? Lo que nosotros en el temor de Dios, en el conocimiento de la Escritura, sabemos que no corresponde. Eso es un pensamiento incorrecto. ¿Qué es una distracción? Es algo que yo, sabiendo que tengo que ir en esa dirección, me detengo a mirar esto. Me saca del propósito, me saca de Cristo. Hay muchos que vuelven atrás o se apartan. Y los afanes, por hermano. Si usted con los afanes no tiene tiempo de nada. Por eso dice la palabra, en nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí con acción de gracia. Y volvemos a Tesalonicenses también, que es lo que decía, ¿cierto? Ser agradecido en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. El reino está ligado, hermano. Todo esto es algo maravilloso. Si nuestro Padre nos conoce al detalle, hermanos míos. Pero tenemos que lograr discernir los tiempos, discernir dónde estás tú. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este lugar? Hay una batalla que se está librando, hermano. Estamos en tiempo de guerra, espiritualmente hablando, y se viene y esto está más fuerte. Ahora, este plan, la estrategia define, el táctico diseña, el operativo ejecuta. Eso es como se da. Y ahí están todas las huestes de maldad de las regiones celestes, cuando menciona en Efesios. Así empieza a atacar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23? Nos enseña lo siguiente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, tu ser, yo ser, mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué cosa? Irreprensible. Irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra motivación, hermanos míos amados. No es que me vaya a ver el pastor, y me va a llamar a disciplina. Estoy mirando por otro lado. Esto es mayor, es más alto. Mire, hoy día hablaba con mi esposa que nosotros no somos quien para juzgar, pero tenemos que discernir las cosas. ¿Cómo ven las personas? ¿Sabe usted que hay personas que... Mire, y yo me glorificaba cuando David decía, oh Dios, que ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. Y uno mira al cielo y es gigante el cielo, hermano. Pero ni siquiera los cielos pueden contener su grandeza. Y hay personas que dicen, es que con esta medallita va a estar bien el niño. Y condensan la grandeza de Dios en una pequeñez. Eso es la idolatría. Así estamos. Y eso no es una casualidad, es que el enemigo ha trabajado esto, hermanos míos amados. Es porque el objetivo es, a largo plazo yo tengo que conseguir esa alma. La palabra nos advierte. ¿Y esto dado por qué? Y esto fue una porción que recopilé de unas cositas que tenía guardadas por ahí, y le llamé el timón del ser. El timón del ser es como el manubrio, ¿cierto? Usted va en un barco, el timón, si yo lo pongo a babor, voy hacia la derecha, si yo lo pongo a estribor, hacia la izquierda. Y eso a mí me permite navegar o tomar la dirección donde voy. El manubrio, la misma función, ¿cierto? Si yo mantengo mi manubrio fijo, voy derechito. Pero si yo me inclino hacia un lado, obviamente voy a cambiar la dirección o el rumbo de donde voy. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, digo pues, andad en espíritu, en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis
lo que quisierais. O sea, tenemos el alma al centro. Ya esa fue la que llamé el timón del ser. Y tenemos por un lado el espíritu y tenemos por otro lado la carne. Entonces, si mi pensamiento es, hoy, ¿cómo lo hago para ser más rico? ¿Cómo lo hago para ser millonario? ¿Cómo lo hago? No importa, chao, no importa, pero tengo que tener más, quiero más, quiero más. Voy a terminar siendo una persona inclinada a las cosas de la carne. Por eso no duerme, no coma, pero piensa en puro generar plata. Que no está mal, quizás no es malo eso generar, pero que todo sea en base a eso. ¿Qué nos dice la Escritura? No hagáis tesoro aquí en la tierra, haced tesoro arriba en el cielo. Entonces una persona que es temeroso pasa lo que ocurrió con Job, que él todos los días le buscaba a Dios y oraba incluso por su hijo y entregaba sacrificios por si acaso su hijo habían pecado, y era un hombre rico. Hombres temerosos. Por eso no está mal quizás lo uno, pero cuando yo digo fuera Dios, primero mi Dios ahora es el dinero, ahí está el problema. Porque al principio de todos los males es el amor al dinero. Y la Escritura se cumple. Entonces lo más probable es que esa persona termine en la carne. O vamos a otros términos, pero lo vamos a ir viendo. Dependiendo qué pensamientos tengo yo acá, es donde me voy a inclinar. Y aquí lo dejan claro Gálatas. Hace mención, ambos se oponen entre sí. Y dependiendo de dónde se incline mi alma, mis pensamientos, mis emociones, hoy no, si día me quedo hasta más tarde porque va a ser hora extra. No, es que si trabajo hasta más tarde vendo más y gano más. No voy a la iglesia. No voy a consagrarme. ¿Sí? Esto lo grafica, y siguiendo con esto del alma, está el espíritu y está la carne. Y en la porción de la carne, mire qué interesante, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Alguien tiene por ahí Gálatas 5, 19, 21? Quiero que lo que parte diciendo nomás en el 19. ¿Qué es lo que dice? Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí, hasta ahí. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire qué interesante. Y ahí empieza a generar este listado. ¿Cuál es el listado de las obras de la carne? Adulterio, fornicación. Ahí está escrito, ¿cierto? ¿Me está siguiendo, cierto? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía. Esas son manifiestas las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Y cuando vienen estos pensamientos incorrectos que decíamos al principio, es todo lo ligado a eso. Es todo lo que está asociado a eso. Esos son los pensamientos incorrectos que decía anteriormente. Y más adelante, en Gálatas 5.22, ¿qué es lo que dice, hermana? ¿Qué parte diciendo en Gálatas 5.22? Más el fruto del Espíritu. Ahí, más el fruto del Espíritu es, atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. O sea, hermano, mire, ahí está. Examine su timón. ¿A dónde se está inclinando? ¿Sabemos lo que es el adulterio? ¿Sabemos lo que es la fornicación? ¿Sabemos lo que es la inmundicia, la lascivia? ¿Sabemos lo que es la idolatría, la hechicería? Porque tenemos que discernir, hermano, vuelvo a lo mismo, tenemos que discernir, porque si yo logro discernir, voy a identificar esas cosas. Por eso la palabra dice, la oración eficaz del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. Entonces, si yo no logro discernir, no estoy conectado con las cosas de Dios, no estoy conectado con lo espiritual, hermano, esto me van a pasar goles por todos lados.
Por todos lados. Y mi mente se va a llenar de esto. ¿Y qué va a hacer? Me va a inclinar el alma. Porque la mente se va a empezar a inclinar y voy a decir, oh, qué hermosa es ella. Y la hermana es casada. Y yo soy casado también. Y ya sabemos que termina eso. ¿Comprende, hermano, el impacto de esto, no? Por eso que la batalla es por la mente. El que logra tomar el timón, hermano, aquí es donde se va. Aquí ya se define mi rumbo. ¿En qué rumbo voy? Por eso Cristo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis pensamientos tienen que estar ligados a Cristo. Si no, hermano, ya sabemos lo que ocurre. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La solución es Cristo. Es Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. El que era, el que es y el que ha de venir. Mente. Ahí está el campo de batalla. El que toma la mente, esto igual que esos juegos de Gran Ataque o este de la hormiguita. O sea, hay un juego interactivo que usted se mete el bichito a un lado y se cambia de color la bandera. Y se gana y tiene 2 bases ahora. Y de esas 2 bases saca hormiguitas de un ejército. Y se toma la otra base y ya tiene 3. Y empieza a tomar bases. Así es como se da en nuestra mente. Un pensamiento llega y ese pensamiento empieza a entrar, pum, gana otro espacio y me empieza a llevar a otras cosas. No solamente ya está en mi mente, ya está en mis emociones. Ya estoy ahí como que sintiendo que, oye, pero esto podría ser. A lo mejor yo me merezco esto. A lo mejor esto es lo que más me gustaría ahora. Y después termino llevándolo al acto mismo. Esto deja muy en claro esto, amado hermano. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Porque de partida ya está pensando que es su vida. Yo hago lo que quiero con mi vida. Dios está ahí arriba y yo estoy acá abajo. Yo veo cómo me la arreglo. Y no acude a Dios. Bueno, hermano. Vamos a quedar hasta acá hoy día. Hermana. Por favor. Resulta que hace poco yo estaba viendo tele, más noticias, y los grandes gobernantes como Putin, el que mandó la bomba esa de China, también, y todos esos gobernantes de China, Taiwán, todos esos gobernantes grandes, se creen los buenos del mundo. Eso, se creen los buenos del mundo y hacen, ¿cómo se llama? Hacen ley. Legalizaron en Alemania la marihuana. ¿Sí? La marihuana, mira cómo fumar marihuana entre la gente. Es tan normal. Legalizaron la marihuana y eso me voy por el lado de la mente. Destruye la mente y la distorsiona. Y ahí tenemos otro ejemplo. Ahí está la megalopatía, la enfermedad asociada a las ambiciones de poder. Yo tengo este lugar. Lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿No es acaso esto gracias a mí? Hitler.
Por ejemplo, eso era lo que pasaba, ¿no? Él venía a conquistar el mundo. ¿Y cuánto pasó? Y así muchos más. Y eso fue algo que se creó acá, ahí, en la mente. Qué bueno el ejemplo que dio esta hermana. Muy bueno. Muchos más, y así muchos más. Por eso están las dictaduras, están esas cosas subyugantes, que al final lo que están mirando acá a nivel de suelo, en las cosas de la carne. Amén. Bueno, próxima semana vamos a ver cómo debemos luchar esta batalla por la mente y cómo recuperar la mente en el caso de que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento de dejar que Dios tome el control de nuestra mente, hermano mío.